turno para buenas tardes, ¿ya? Todavía es mentira. Ok. Hemos terminado la anterior clase en esta parte. Un segundito. No, es el otro. Séptimo. En la anterior clase estábamos en esta parte y en general es el tema el verdadero objetivo y el trabajo del Tao para esta vida es salir de los obstáculos y salvar a otras personas. En ese título nuestro decano quiere decirnos que ¿por qué practicamos? Hemos dicho en la anterior clase, nuestro objetivo principal es salir de las dificultades en las cuales nos encontramos el día de hoy. No es fácil porque hay muchas cosas que nos afectan y dentro de esas cosas hay también sentimientos que para nosotros son muy importantes. Si esos sentimientos se dañan, dejamos de ser personas. Entonces, cuando hablamos de eso, y de nuestras relaciones personales, que pueden ser de pareja, que pueden ser de padre, hijo, de amigos, de jefe subordinado, y las 5 relaciones, tiene que haber una armonía que nos permita vivir como personas. Y el objetivo de eso es lo mismo que decía el sexto patriarca, le pregunta a su maestro, ¿cuál es el objetivo de la tolerancia infinita? Es decir, ¿por qué tengo que ser tolerante con todo el mundo y en todas las circunstancias? Y su maestro le dice, es resolver la causa-efecto. Estamos trabajando en algo, nos está yendo súper bien y empezamos a tener dificultades con algunas personas por algún motivo. Y eso se va a dar en muchas situaciones. Si hemos entrado al lugar con unos sentimientos muy puros y empieza a darse una circunstancia complicada y grotesca. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Gracias a Dios, a todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano Paiso y Sentí, a nuestra decana Pucho de Sipusa. Vamos a hablar de eso que es importante y para resolver. Hemos quedado en la anterior clase en esta parte. ¿Acá? ¿Por qué hemos iniciado? Cuando hemos iniciado se puede decir hay una causa-efecto. ¿Con quién? Con nuestro maestro. Nosotros ya conocemos de varias vidas a nuestro maestro y maestra, entonces por eso hemos podido iniciar. Si es que no los hubiéramos conocido sería muy difícil para nosotros inclusive iniciar. Es como alguien a quien conoces, te parece buena persona y quieres ayudarlo porque te parece buena persona y puedes hacerlo. Y esa fuerza tiene nuestro maestro, ha venido reencarnándose ya mucho tiempo o muchos periodos de tiempo. Entonces eso le permite de alguna manera ayudarnos a encontrar ese camino. La presencia de nuestro maestro va a definir también la presencia de nuestros diferentes dos personas, ¿no? Es guía y también garante. El guía es la persona que te ha invitado y en ese momento, cuando hablamos de guía, vamos a encontrar la persona
que te conoce ya de 3 vidas y en quien tú confías, y normalmente no vamos a confiar en alguien a quien o vamos a iniciarnos si no confiamos en esa persona. Entonces, cuando hablamos de esa iniciación y cuando hablamos de nuestro maestro en ese periodo, nos relacionamos con ese punto. A ver. Está falseando. Aquí. Aquí también. Trabaja bien. Ahí está. En la otra parte, nuestro decano nos dice, para eso hay que trabajar el Tao. Trabajar el Tao, ya hemos hablado mucho de eso, es usar nuestro discernimiento en todas las circunstancias. Cuando vamos a estudiar de básico, dice el Tao es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza significa que todas las cosas tienen una ley. Por ejemplo, las plantas cuando se alimentan de agua tienen un límite. Los animales cuando comen tienen un límite. Las personas cuando dormimos, el horario que tenemos que dormir, tiene que haber un periodo de tiempo. Pero en ese periodo de tiempo, ¿quién tiene que verificar en qué horario es? No es Dios, es la persona. Entonces, para que llegue a cumplir con eso, necesita ser consciente de lo que está haciendo, tiene que haber una conciencia. La hora de alimento, por ejemplo, puede que nosotros hayamos fallado en el horario por el trabajo. Eso es complicado. Pero cuando podemos hacerlo, tenemos que cumplir para que nuestro cuerpo empiece a funcionar adecuadamente o funcione adecuadamente. Eso se llama ley de la naturaleza en nuestro cuerpo. Los horarios de sueño, el trabajo y también el tipo de alimentación deben ser cuidadosamente verificados por nosotros, porque buscamos esa ley del equilibrio. Cuando hablamos de la ley del equilibrio, por eso vamos a encontrar en el libro de los Proverbios, dice: a Dios no le gusta el peso que se ha quitado, ¿no es cierto? El peso que se ha robado. A Dios no le gusta, y te empieza a decir ciertas cosas. Lo que quiere decir es que la persona, cuando no tiene esa conciencia, empieza a hacer cosas que generan una causa y efecto con otras personas y desarrollan en él un sentimiento, supuesto, de superioridad, y hacen que pierda su equilibrio. Entonces, por eso, al trabajar con el Tao significa nosotros como personas necesitamos cumplir con las responsabilidades que tenemos. Si somos hijos, hay que respetar a nuestros padres. En la mañana, cuando nos despertamos, no puede, buen día papá, buen día mamá, hay que lavarse los dientes, hay que desayunar, tomar agua. O sea, no puede levantarse como un animalito directo, no habla con nadie. Directo, entonces estoy comiendo. Entonces es necesario, porque es una ley que le permite al cuerpo estar sano y permite el desarrollo de equilibrio. Cuando la persona se enferma, mucha gente dice: ¿por qué mi cuerpo no me hace caso? En la mañana quiere despertar, no puede despertar, está como zombie. Uno se levanta tarde porque duerme tarde. Así. Entonces, cuando hablamos de eso, trabajar el Tao, no se trata, yo ahora estoy dando tema, estoy trabajando el Tao. Es posible, pues estoy dándoles una postura que está escrita. No la he desarrollado yo, lo ha desarrollado nuestro decano. Pero cuando hablamos de trabajar el Tao en tu propio trabajo, hay equilibrio. Por ejemplo, si uno trabaja con la computadora, va a trabajar las horas que debe trabajar. No va a estar perdiendo tiempo escuchando música, buscando cosas que no debe buscar. Si uno trabaja, por ejemplo, cuidando animales, debe limpiar y hacer lo que debe hacer en el periodo, es decir, debe someterse a su propia responsabilidad adquirida voluntariamente. Entonces, trabajar el Tao es
mantener ese equilibrio todos los días. Y ahí empieza, cuando nosotros no tenemos problemas en ninguna de las circunstancias y no hay roces con nadie, entonces naturalmente estamos fluyendo. Se van a dar cuenta que incluso el día es mucho más simple. El peor problema no es el trabajo, son las personas. Las relaciones con las personas son muy conflictivas y desgastantes. El trabajo incluso puede ser de 8 horas y puede ser muy pesado, pero si las relaciones son difíciles, uno se cansa más. Porque uno tiene un pensamiento y trata de adaptarse a los sentimientos de otras personas y a veces no puede. El otro detalle no es tan simple, ¿por qué? Porque a veces somos generacionalmente de épocas diferentes. Y como somos de generaciones diferentes, no podemos entender los principios de otro grupo y ahí está nuestro problema. No tenemos que entender, tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Y no es necesario entender, a veces la persona, estamos tratando de hacer que toda nuestra experiencia, que nos ha tomado mucho tiempo de estudio, que nos ha tomado muchos días, que queremos que otras personas entiendan ese enfoque y no lo van a hacer. Entonces tenemos que tener la paciencia para saber cómo tratar con estas personas y también conectarnos. No es fácil, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces nos movemos muy rápido por el estudio que hemos hecho y muchas personas no pueden moverse rápidamente en ese pensamiento. Pues tenemos que tener paciencia. Para la salvación de los 3 mundos, todo comportamiento, toda relación va a ayudar a otra persona, incluso nuestra postura de tranquilidad cuando hay un problema va a hacer que todo el grupo esté tranquilo. Pero cuando explotemos va a explotar todo. Entonces necesitamos nosotros mantener esa postura que haga que todo el grupo esté bien. Nosotros no somos jefes de ellos, nunca lo vamos a hacer, no nos interesa. Pero podemos contribuir a que se sientan mejor, a generar un ambiente más saludable, que permita coexistir uno con el otro, aun cuando no nos llevemos con alguien, porque ustedes saben, dentro del trabajo hay gente también que es aprovechada, que quiere hacer algunas cosas y molesta. Entonces tenemos que saber cómo llegar a ese equilibrio, y algunas veces explotamos también, pero al explotar tiene que ser con límite. No podemos exagerar y seguir gritando, tenemos que detenernos porque estamos dañando nuestro cuerpo. Cuando hablamos para la salvación de los 3 mundos, nuestro ejemplo ayuda a mucha gente, ayuda a espíritus que son elementales, protectores de la tierra, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en los bolivianos hablamos de Pachamama, ¿cierto? Hacemos, específicamente, quienes hacemos el tema de la Pachamama son la gente que vive en Occidente, porque la gente de Oriente no tiene esa creencia. No he visto nunca hacer, digamos, o se ha hecho, porque ellos han adoptado de alguna manera esa cultura. Pero no viene de ellos tienen otra forma de hacer eso. Entonces, lo que quiere decir, hay espíritus en el cielo intermedio que algunas veces, si nuestra virtud, nuestro equilibrio, nuestra forma de ayudar a la gente está bien, entonces vamos a empezar a sentir que hay algunas cosas que muchas veces nos hablan, y algunas veces, por ejemplo, en Paraguay, que tú encuentres un semáforo y el siguiente el mismo color, se puede decir que tienes mucha suerte. ¿Entienden? Pero algunas veces en el templo hemos tenido emergencias que hemos ido, como de ir desde Quillacollo, que es el kilómetro 13, hasta el centro de la ciudad, todo en verde. Y les digo que hay semáforos cada 2 cuadras. Es un desastre. No es como acá, que está cada 2-3 kilómetros, ¿no es cierto? Allá no. Entonces, ir hasta el centro de la ciudad en 1 hora pico, que sería en la mañana o a mediodía, es tardar por lo menos 1 hora y media. ¿Y qué es lo que ocurre? Algunas veces se han dado ese tipo de cosas, que cuando estamos en emergencia salimos y llegamos a un horario pico, todo en verde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos espíritus siempre están al lado nuestro. Pero hay un detalle que es muy importante entender: no podemos usar ese Tao, ese entendimiento para beneficio nuestro. Ayer mismo hablaba, cuidado con lo que pides, se puede hacer realidad. Entonces hay que cuidar ese pensamiento. Necesitamos pedir siempre equilibrio, tranquilidad, seguridad, también respeto. Equilibrio y estabilidad emocional con nuestros congéneres y personas, porque si nosotros pedimos otra cosa, puede venir una cosa que
que nosotros no queremos, que es parecido a lo que hemos pedido. Entonces necesitamos cuidar ese pensamiento siempre, porque hay estos espíritus del cielo intermedio y también está nosotros, el mundo en el que vivimos, y también está el infierno. En el cielo intermedio no solamente existen santos, ustedes lo saben. Nosotros, bolivianos particularmente, tenemos en Potosí, que se llama el tipo que está en la mina. ¿Qué se le dice? El tío, ¿no es cierto? Es un espíritu que se puede decir para nosotros demoníaco, porque está relacionado con el dinero, está relacionado con los tesoros y el apego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona se... Yo conocí en el Paraguay a un amigo que es discípulo y me dijo el señor yo llegué allá y me dice, tengo un suegro, mi suegro me dijo, porque él tenía una esposa y tenía su papá adoptivo y su suegro real, su padre real. Entonces, su suegro real era boliviano y vivía en Santa Cruz y me dice, ha encontrado oro en una región, me dice, y quisiera trabajar contigo. Para ese periodo yo estaba casi ya en el Paraguay y iba y venía acá a Bolivia, y me encuentro con que esa persona me dice, el señor está en Santa Cruz haciendo un negocio. Yo leí que el oro trae la codicia y la desgracia, son dos cosas que van juntas, y también la riqueza. No puedes alejarte cuando hablamos de riqueza y de oro específicamente, o de minerales de la tierra, no puedes alejarte de esos dos puntos. Entonces yo hablé con él y le digo, te voy a ayudar, pero no quiero que me des nada. No, vamos a hacer negocios 50 y 50, no quiero. Y ese periodo yo retorné aquí a Bolivia, pasó un año, otra vez volví a ir al Paraguay, me lo encuentro otra vez, y empezamos a hablar del oro y le digo, pero ¿por qué no sacas? Mi padre alguna vez ha sacado oro a unos patitos que llaman chuas allá en Bolivia. Le dije, si esa flor de piel solo se lava y se saca el oro. Me dio un pedazo de oro, tenía una pepita de ese tamaño, lo partimos en el patio con una piedra, y me dio la pedacito, yo la traje, se lo di a mi hermano. Le dije, esto es oro, haz negocio con ese señor. Mi hermano estaba trabajando en un lugar, no le hizo caso al señor. Cuestión es que pasaron 2 meses, el señor llamó y ya no llamó más después de 2 meses, y mi hermano dejó de trabajar a un lado, fue a llevar la pepita de oro y había sido oro. Me dice, es oro, todo emocionado. Me dice, hace 2 meses te lo di, le dije, pero yo sabía que él no iba a hacer eso por el carácter, ¿no? Porque a veces te fijas en una cosa u otra cosa. Entonces, yo regreso después de un año al Paraguay, me lo encuentro al mismo señor, hablamos otra vez y me dice, tú no sabes que mi suegro le ha ido muy bien, me dice, y ha sacado mucho oro y se ha comprado una casa, una mansión, es multimillonario. ¿Por qué no has querido hacer negocio? Yo tengo mis razones, le dije. No me digas por qué, pero yo tengo mis razones. Y estuve esperando algo más y el hombre me dice, ¿qué más me cuentas de él? Dice, su hijo mayor, que es un nadador profesional que aprendió en el río, vio una niña caer al agua y se ha metido al río para salvar, ha sacado a la niña y él se ahoga. Esa es la razón por la cual yo no me metí a hacer negocios de oro contigo. ¿Por qué? La codicia sin límites atrae desgracia. Y estos espíritus de la tierra también son espíritus atrapados en ese sentimiento, pues se llaman tíos, no solamente activos en Potosí. En todos los lugares donde se extraen minerales hay espíritus que están como guardianes ahí. Pero hay un detalle, el que saca tiene que pagar. ¿Me entienden esa palabra? Tiene que pagar. Y normalmente puede ser la vida de la persona que ha tomado demasiado, como el tema de la historia de la Bella y la Bestia, ¿no es cierto? Normalmente es a la primera persona que encuentras a quien tienes que entregar a ese espíritu. Que eso
Los que han llegado a esa riqueza no te dicen nada. Entonces, por eso también es un espíritu de la tierra, también son del cielo intermedio, al cual nosotros podemos ayudar. Hay algunas personas que tienen esa afinidad, ¿me entienden? Van a soñar con ellos, pero hay que tener mucho cuidado, no se puede hacer nada equivocado, porque en el momento que se hace algo equivocado, nosotros perdemos ese equilibrio y también esa energía espiritual de Dios que viene en esa lámpara. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque incluso ustedes van a ver, han visto esos mensajes en el otro templito, ¿no es cierto? Hay unos mensajes que están en las paredes. En los mensajes esos mensajes han dejado los maestros que se han posicionado en tres señoritas, un solo maestro, un solo espíritu, y ha dado el mensaje. Pero alguna vez se nos ha dicho a nosotros también como misioneros, necesita tener cuidado, porque puede entrar un espíritu de diablo para probar al misionero, necesita escuchar bien qué mensaje se está dando para saber si es verdadero o falso. Hay que tener mucho cuidado, depende de los sentimientos de la persona. Por eso, cuando hablamos de la salvación de los tres mundos, podemos ayudar a los espíritus que están en elementales, protectores de la tierra, y hay algunas personas que tienen esa afinidad de poder comunicarse con ellos. Y también esas personas a veces piensan que estamos mal de la cabeza, medio locos, y no quieren hablar nunca de eso, pero se sienten mal. Les comento que algunas personas tienen esa afinidad y es tan sencillo para ellos encontrarse con esa energía, que a veces piensan que están volviéndose locos, y no están volviéndose locos. ¿Ya? Si a alguno de ustedes le ocurre eso, necesita trabajar más en su virtud para poder desarrollar con tranquilidad. En el infierno solamente vamos a encontrar personas a quienes amamos, que pueden ser nuestro padre, nuestra madre, y esos que han caído ahí normalmente, ¿cómo se inician? ¿Qué hacemos? Cuando nosotros hemos iniciado, necesitamos trabajar en nuestra virtud. Trabajar en nuestra virtud es trabajar en nuestro comportamiento. Tenemos dos puntos, virtud y mérito. Virtud es nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Todo lo que hacemos internamente, nuestras cualidades, nuestros defectos, se van a manifestar en mérito en el trabajo. En las relaciones con las personas es mérito cuidar de las personas. Hay que saber hasta qué punto tiene que haber límite incluso en la tolerancia para poner un freno y sea saludable y no sea enfermizo. Entonces, al ayudar, por ejemplo, a las personas de alrededor nuestro, generamos mérito. Y en nuestro interior se desarrolla la virtud. ¿Qué hacemos con el tema del infierno? A medida que vamos trabajando, llega un momento en el cual podemos iniciar a nuestro padre o nuestra madre, a nuestros antepasados. Esa es la forma, por eso se dice que hay la salvación de los tres mundos. Pero recuerden, hay que tener mucho cuidado de no ser engañados, porque hay también espíritus negativos que nos van a estar molestando, pero siempre mantengamos, nosotros si somos católicos tenemos 10 mandamientos. No pueden ir nuestros actos contra esos 10 mandamientos. No pueden ir nuestra forma de hacer contra esos 10 mandamientos. Si nosotros, por ejemplo, no somos católicos, o si somos católicos, pero nos ha adoptado una postura diferente, siempre necesitamos mantener el equilibrio de lo que hacemos, si no va a haber una causa y efecto que nos crea problemas y dificultades. El maestro Chikung es el gran Buda viviente y nosotros somos pequeños Budas. Significa, estas enseñanzas vienen del paraíso. Las enseñanzas no están para hacer que un grupo se transforme en adeptos de algo. Vengan y vamos a hacer todos juntos y tienen esa marca. No. Lo que dice nuestro maestro es que cada persona en sí mismo es un Buda, un pequeño Buda. En el momento en el que nosotros hay equilibrio, tenemos límites en lo que hacemos, ya somos Budas. En el momento en que nuestra forma de hacer las cosas tiene límites y no actuamos solamente por inteligencia, ni pensamos solamente en beneficio, porque si somos muy inteligentes vamos a ganar actuación, pero si somos sabios vamos a darnos cuenta que eso nos está dañando, entonces vamos a detenernos en el punto. Y cuando empiece a darse más vamos a cortar. Y eso es lo que hacemos, ya sabemos cuándo detenernos. Entonces es muy importante. Por ejemplo, incluso les estaba hablando de estos espíritus que están por todos lados. Si nosotros practicamos correctamente, incluso si es un diablo, va a venir y nos va a saludar. No nos va a molestar. Pero si nuestro comportamiento es equivocado, siempre va a venir a molestarnos. ¿Qué es molestar? Siempre vamos a tener ganas de hacer algo equivocado porque vamos a sentir esa energía negativa. Pero recuérdenlo, quien toma la decisión no es un espíritu
¿Quién es? Nosotros. Pero nos vamos a cargar negativamente, eso es posible. Pero si nuestro comportamiento es correcto, no nos van a molestar. Entonces, somos pequeños Budas, significa nuestro espíritu está desarrollándose. Si ahora no desarrollamos, nuestra semilla está en nuestro interior, necesitamos un proceso, es decir, si yo el día de hoy no solamente vengo, sino practico mi casa, tengo problemas, pero cuido lo que estoy haciendo, entonces naturalmente voy a empezar a desarrollar en mí esa fe. Lo que quiero decir no es en el templo, es en ustedes mismos, en el entendimiento que desarrollan todos los días. Venimos al templo para escuchar porque nos recuerdan algunas cosas que ya sabemos. No es que no sepamos, lo sabemos. Pero a veces el orden de las cosas que se hizo, por ejemplo, las toallas y todo eso, nos recuerda que cada cosa tiene un lugar y no podemos hacer como sean las cosas. Si hacemos las cosas de cualquier forma, primero vamos a perder el discernimiento y no vamos a reconocer cómo tenemos que hacer. Nunca debemos abandonarnos, así seremos discípulos de Qigong, porque él es el maestro de nuestra era. Vamos a encontrar, y hay en muchos escritos, hay diferentes tipos de ángeles. Hay ángel que es, lo que estamos diciendo desde la Pachamama, es un ángel protector de la tierra. Toma la forma de la persona por su virtud. Hay ángel protector de la calle, hay ángel protector de la casa. Incluso si hablamos en los hebreos, entre los hebreos se dice que cada país o cada línea de país o cada linaje religioso tiene un ángel. Y en cada linaje religioso, cada ángel va a pedir por su país. En la antigüedad recuerdan que se peleaban un país con otro país. Entonces el ángel de ese país, por la virtud de su país, va a tener más fuerza para pedir delante de Dios para que su país no sea invadido o no sea destrozado. O sea, tiene mucho que ver con la antigüedad, pero actualmente, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo encontró un equilibrio diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente cuando se pierde y se extravía, los ángeles tenemos en casa. Primero hay santo del hogar. Cada vez que se cocina algo equivocado o se dice algo equivocado o tiramos, por ejemplo, se echan las verduras, nuestra riqueza se va ahí y también se anota que no sabemos cuidar los recursos del cielo, porque todo lo que consumimos es anotado y también todo lo que hacemos. Ahora hay un detalle. Nuestro maestro y nuestra maestra Yokokusa son los santos de nuestra era en el tema de la tierra completamente. Cada región tiene su santo y también si nosotros hablamos a nivel religioso, nosotros debemos que recordar y respetar también si somos católicos a todos los santos que están en esa línea, porque son también maestros que nos transmiten esa enseñanza. Y está nuestro maestro, el Buda Amile, que es un regente del paraíso. Ahora, es el maestro de nuestra era porque nos permite conectarnos. Hay un detalle acá. Nuestro maestro no es un intermediario. Como nosotros tenemos problemas, podemos pedir directamente. Pero también recuerden, la conexión depende de la virtud de la persona. Si nosotros somos malas personas y hemos iniciado, porque hay una fuerza anterior, entonces no éramos tan malas personas, tenemos virtud, significa, hay mérito. Pero hemos iniciado, entonces nuestro comportamiento debe cambiar. No siempre debemos mantener esa manera equivocada. Pero también depende de cada uno. Una de las cosas más importantes que debemos respetar de todo ser viviente es su independencia y también el poder elegir lo que quiere hacer y cómo quiere hacer las cosas. Podemos decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero llega un momento y un límite en el cual tenemos que detenernos y tenemos que aceptar que tiene su independencia y tiene que elegir. No es así con los niños. Si son nuestros hijos, son nuestros dependientes. Tenemos que decirles, esto se hace de esta manera y de esta forma. No podemos decir, no, haz lo que tú quieras. No, los hijos no pueden hacer lo que les da la gana. Primero porque están a nuestro cargo. También hay que saber darles responsabilidades y también si han fracasado hay que saber esperar que ellos tomen las riendas de pensar. No solamente tenemos que decirle, hijo mío, has fracasado en esto, no. Hay que escuchar para que aprenda a evaluar, porque si no en el futuro, cuando sea mayor, ¿quién le va a levantar si nosotros estamos a su lado? Es muy importante eso.
si no les dejamos fracasar incluso en sus pequeños jueguitos, ¿cómo van a desarrollarse como personas? Hay que darles una planta, y si tenemos en casa pequeños animales, hay que darles responsabilidad para que ellos puedan desarrollarse en sí mismos ese equilibrio de saber lo que está correcto y lo que no. Nada se compara con el precioso Tao, nada se compara con nuestra conciencia, significa. No hay nada más importante en nosotros que esa esencia que nos ayuda a definir qué es correcto y qué es incorrecto. No hay nada más importante que lo que está en nosotros. Cuando hablamos del Tao, muchas veces yo llegué acá en el 2003, estamos entrando en el 2003, son 20 años. Había un señor que decía, el Tao es lo más importante en el mundo. Yo estaba sentado al otro lado y decía, qué arrogantes son estos señores. Porque él no lo entendía y ahora lo entiendo y les digo, es lo más importante del mundo. Nuestra conciencia es lo más importante en nosotros, en nuestra vida. Si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, ¿quién nos va a decir lo que tenemos que hacer? Necesitamos de alguien que venga a llamar por teléfono y nos diga, fulanito, estás haciendo mal, lo estoy viendo, un teléfono del cielo, ¿no es cierto? No necesitamos eso porque no vamos a obedecer. Necesitamos independencia, pero con equilibrio. Y si no hay equilibrio, causa y efecto. El otro, Buda manifestó. ¿Quién es Buda? Un espíritu despierto. El Buda, el que se le ha nombrado Buda, se llama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era Buda, significa despierto. El Buda, Maitreya también es Buda. Maestro Chikong también es Buda. Maestro Yokusa también es Buda. ¿Pero qué significa? Si una persona empieza a despertar, va a entender claramente cómo se conectan las cosas. Son como unas redes que nos conectan a nuestros padres, a nuestros familiares, nuestra causa y efecto. No podemos escapar. ¿De cómo nos salimos de esa red? Trabajando. Ustedes van a encontrar en el diccionario la palabra difícil significa que no se puede resolver si no se trabaja en ese aspecto. Eso significa difícil. Entonces las situaciones y las relaciones pueden ser difíciles porque queremos resolverlas como sea. No tomamos nuestro tiempo para observar dónde están los detalles y todos los candados y todas las situaciones difíciles tienen su salida. Entonces mientras empezamos a trabajar en eso, vamos a empezar a iluminarnos. Eso se llama Buda, manifestó. En el cielo no queda ningún santo, todos bajaron a la tierra para ayudar en el Tao. Una forma de entrar a la tierra y nacer como ser humano, nosotros vinimos acá, es nacer puro, que viene del cielo. Hay niños que nacen y parecieran que tienen una independencia, y parece que cuando nacen ya parecen de 5 años. Te entienden rápidamente lo que estás haciendo, incluso te llegan a explicar de por qué estás haciendo. Incluso cuando estudian aprenden muy rápido los números, las letras, incluso cuando hacen ejercicios son exageradamente independientes. Un niño normal tarda mucho en aprender. Pero cuando hablamos de estos niños que vienen para ayudar, que tienen una misión, entonces van a nacer como un niño de 5 años. No es en vano que se dice que Siddhartha Gautama, cuando nació, dio 7 pasos. Entonces nosotros, ¿cómo un niño recién nacido va a dar 7 pasos? ¿Eso qué significa? No, imposible. Yo también, ¿no? Cuando no escucho, pero he visto esos niños y sí los hay. Entonces, inclusive, posiblemente alguno de sus hijos sea ese tipo de persona. Son gente muy especial. Pero ese tipo muy especial necesita, Santo dice, ¿no?, nutrirse apropiadamente y necesita escuchar, porque también puede desviarse fácilmente. En Taiwán, una señorita que vino acá, y ahora otra vez regresó a Taiwán, su padre, cuando ella tenía 12 años, ella soñó con el Buda Siddhartha Gautama. Y ella, o sea, tenía 12 años. Misionera le dijo, tu hija necesita vivir el templo. Y la señora dice, no voy a dar a mi hija mayor al templo. Yo, no. En la noche soñó con maestro. El maestro le dice, tú puedes criar a tu hija, no hay problema, pero se va a extraviar y se va a perder, porque esa energía no es para ese tipo de cosas. Recién ella mandó
Cada persona tiene su misión, eso hay que saberlo. Si nosotros queremos que nuestros hijos siempre estén felices, tenemos que aprender a hacer que elijan. Pero hay un detalle, no le permitas elegir lo que quiere comer si es la única comida. Tiene que comer lo que has hecho, no es que mi hijo tiene que elegir, no. Otro detalle, no le compren la ropa que les dé la gana, que a veces una ropa que no sirve para nada, hay que saber ayudar. Tampoco hay que quitar la independencia, ¿no es cierto? Hay que saber equilibrar, o sea, normalmente el tema de zapatos, compro un zapato que no sirve para nada, la primera se rompe, nosotros sabemos que se rompe, pero yo le he dicho que le voy a dejar comprarse eso. No, tenemos que guiar hasta el momento que tenga la suficiente independencia de elegir como quiere. Por eso, cuando vienen esos santos a la tierra es para ayudarnos a nosotros a desarrollar. Su comprensión es profunda, su desarrollo es muy rápido, pero también nos van a ayudar mucho llamándonos la atención. Entonces tenemos que aprender a entender de dónde vienen estas energías, cómo ayudamos a ellos. ¿Cómo confirmar que venimos del cielo? Después de iniciarse en el Tao, viene la fe y uno no puede alejarse del templo. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo inicié acá y yo durante un periodo de tiempo, mi padre no me deja mentir, nunca salía en la noche, los viernes, pero empecé a salir. Salí ingeniero a los 24 y eso. El ingeniero a los 23, 24, entonces le digo, ¿cómo voy a salir? ¿Dónde está haciendo? No vas a salir. Nos vemos. Estaba trabajando en una empresa, soy ingeniero, a tu lado, todo, o sea, no, digo, tengo que buscar mi vida. Claro que no me extravié, ¿no? Nunca he sido tomador ni borracho. Y había algo, o sea, yo alguna vez me he quedado en algún lugar hasta 2, 3 de la mañana, y hay un detalle, nunca he tomado, ¿por qué estaba ahí? Y al día siguiente dije, no voy a ir al templo, y estaba ya en el aeropuerto a las... Como algunos de ustedes llega tarde, yo también no quería venir y ya estaba llegando como si alguien me estuviera estirando y tenía que estar mirando. No voy a ir, he dicho y ya estaba en la puerta a escuchar. Ay, ¿qué me pasa? Yo decía, no quiero escuchar. Entonces, hay un momento en el cual la gente me decía, ¿te gusta mucho venir al templo? Yo, no es gusto, es una necesidad. No de escuchar, de entenderme a mí. No me interesa entenderlos. Me interesa entenderme. O sea, me están dando herramientas, yo decía, que me van a ayudar a solucionar mis conflictos. Me van a ayudar a entender quién soy yo, por qué estoy acá. Porque siempre pregunté, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy acá? En el 2002 falleció mi madre. 6 meses después me encuentro el templo. Y siempre pregunté, ¿por qué falleció mi madre? Que mucha gente amaba. Cuando ella falleció aparecieron como 1000 personas, todo el mundo alrededor. Yo no sé de dónde salió tanta gente, yo no los conocía. Y yo decía, yo tengo que conocer en mi círculo personal unas 100 personas, ¿por qué una persona tan querida tiene por eso? Entonces solo los años nos pueden dar la respuesta. Y eso es lo que ocurre, o sea, no hay que alejarse porque nos ayuda. A veces estamos en conflictos y no tenemos ideas de cómo solucionar. En el templo alguna palabra puede ayudarnos. Y nace el deseo de tener un templo en la propia casa. ¿Se puede tener un templo en casa? Sí se puede. Uno puede primero iniciar básicamente con que quiere hacer en casa, se puede no ser permanente inicialmente porque es la intención. Hay que hacer en la mañana ceremonia, hay que hacer en la tarde y los días de luna. ¿Por qué? Porque la energía va a proteger a nuestros familiares. Les doy un ejemplo. Señora Teresa tiene templo hace mucho tiempo, una rubia, no sé si se acuerdan, la que dio la charla en la asamblea. Ella, por ejemplo, vino cuando estuvieron las señoritas dando charla y ella pensó y dijo, ella dice, ¿no? Ella dice, estuve pensando en mis hijos y diciendo, maestro, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No? En su cabeza, como cualquier persona. Porque los muchachos ya eran jóvenes, les gustaba salir y ella dijo, espero que mis hijos no tengan un problema o pase algo. Entonces, maestro, ella dice, no se acercó, en la señorita le dijo, a tu hijo no le va a pasar nada, va a estar bien. Entonces ahí ya, cuando no has dicho nada y se conecta inmediatamente, empieza a nacer ese deseo en ella. Ella tiene un templo en su casa. Ahorita tiene templo en su casa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ella ha hecho voto vegetariano, entonces tiene que hacer voto vegetariano, pero se puede tener un voto temporal sin ser vegetariano, se puede, es temporal. Pero normalmente el vegetarianismo ayuda mucho a conectar esa energía, por eso
una persona de la familia puede hacer el voto y pueden hacer templo en casa. Yo estoy acá 20 años. A los 10 años, misionera mía me pregunta, ¿en qué hora has nacido? Nunca lo supe. Mi mamá no sabía a qué hora nací. Nadie supo. Entonces yo presumo que estaba para revisar astrológicamente algo, tampoco tengo nada. Y en ese periodo yo hubiera querido abrir templo en mi casa. Estaba queriendo abrir templo en mi casa porque yo hice voto vegetariano en el 2005. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vas aprendiendo cosas. ¿Qué es lo que pasa? El agua, las desgracias, los terremotos no entran a un templo cuando se ha hecho templo en tu